Lengua y Comunicación 3. Módulo 2. Pista 4. Ensayo literario. Focalización narrativa. Narrador, personajes y marcas textuales para la perspectiva argumentativa. El ensayo, como se ha mencionado, es un texto que expone una opinión personal. Presenta argumentos de las ideas y teorías que muestran a partir del análisis de las referencias consultadas. En el caso del ensayo literario se abordan temáticas acerca de novelas, cuentos u otras obras de autores literarios. Un ejemplo es el Arco y la Lira de Octavio Paz. El ensayo literario reúne diversas características, por ejemplo, contener una variedad temática, originalidad, novedoso, incluir ideas propias del autor, despertar el interés acerca del tema que aborda, propiciar la reflexión y la extensión del texto es variada. Para elaborar un ensayo literario es pertinente conocer a detalle la obra literaria a la que se hace referencia. Al momento de analizar una obra literaria, es necesario identificar la estructura que la conforma y los elementos que la constituyen, además del género al que pertenece, narrativo, lírico o dramático. Así, dentro de la estructura interna del texto narrativo reconocemos inicio, donde se presentan los personajes y empieza la acción. Desarrollo o nudo, se muestran los acontecimientos centrales, las acciones de los personajes donde surge un conflicto. Desenlace, es el momento donde se resuelve el conflicto. Otro elemento del texto literario es el narrador, que se identifica como la voz interna del texto narrativo, y es a partir de él que nos enteramos de las acciones de los personajes. Cuando se analiza el narrador en un texto, frecuentemente se hace referencia a la focalización narrativa. Los tipos de narrador se clasifican atendiendo a las características que presentan en relación a la persona gramatical que utilizan, primera, segunda y tercera, y al tipo de relación que mantienen con respecto a lo contado, interno, externo, testigo. Narrador en primera persona, yo, participa en la historia. Ejemplo, La aventura de la inquilina del velo, de Arthur Conan Doyle. Aquí tengo la larga hilera de agendas anuales que ocupan un estante, y ahí tengo también las cajas llenas de documentos que constituyen una verdadera cantera para quien quiera dedicarse a estudiar no solo hechos criminosos, sino los escándalos sociales y gubernamentales de la última etapa de la era victoriana. Narrador en segunda persona. Tú, usted. Se refiere a sí mismo como un personaje dentro de la trama. Ejemplo, Diario de invierno de Paul Auster. Piensas que nunca te va a pasar. Imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Narrador en tercera persona. Omnisciente. Tiene un conocimiento total y absoluto de todo. Ejemplo, Mejor que arder, de Clarice Lispector. Era alta, fuerte, con mucho cabello. La madre Clara tenía voz oscuro y ojos profundos, negros. Había entrado en un convento por imposición de la familia. Querían verla amparada en el seno de Dios. Obedeció, cumplía sus obligaciones sin reclamar. Las obligaciones eran muchas, y estaban los rezos. Rezaba con fervor y se confesaba todos los días. Narrador en tercera persona, testigo. Tiene un conocimiento limitado. Ejemplo, ¿no oyes ladrar los perros? De Juan Rulfo. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se les doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le había ayudado a echárselo a la espalda, y así lo habían traído desde entonces. Las marcas textuales son giros lingüísticos que aparecen en el texto literario que permiten al lector identificar elementos de la historia que se narra. Por ejemplo,
El verbo conjugado en primera o segunda persona auxilia al lector a identificar el tipo de narrador. Todos los elementos hasta aquí enumerados deben considerarse en el análisis y la perspectiva argumentativa que podemos señalar cuando emitimos juicios valorativos dentro del ensayo literario. La perspectiva argumentativa es un ensayo literario, implica la presentación de un punto de vista sobre un tema específico y su defensa a través de argumentos sólidos y razonamientos lógicos. En un ensayo argumentativo, el autor expone su postura personal frente a un tema y la sostiene con información sólida e imparcial, citando tesis o argumentos opuestos para debatir con ellos. Es fundamental recoger pruebas del texto, desarrollar una tesis, organizar los argumentos y presentar tanto afirmaciones como contraargumentos. El ensayo argumentativo combina la subjetividad con la rigurosidad conceptual y busca generar reflexión sobre el tema tratado. Ejemplo. Escucha con atención el siguiente texto. La araña Pollito, de Horacio Quiroga. Esta gran araña se llama así, según la etimología popular, por su capacidad para atacar y devorar un pollito. No es fácil, sin embargo, que puede hacerlo. Ni sus costumbres ni sus fuerzas se lo permiten con éxito. Más fácilmente se ha de contentar con insectos de su familia, a semejanza de todas las arañas. Sus dientes, sin embargo, no son cosa de despreciar, ni aun por un ser humano, conforme se verá por el siguiente ejemplo. Un hombre que yo conocía, envejecido en la dura vida del extremo nordeste de la República, no había perdido a sus años la costumbre de reírse cada vez que oía hablar del veneno de la araña Pollito. Este hombre había sido mordido 2 veces por tantas yararás y una vez por una serpiente de cascabel. En la mitad de su vida, un rayo le había arrancado todos los dientes superiores, debido sin duda a esta familiaridad con los acontecimientos de volumen. El hombre resistíase a admitir el peligro que encarnan los vellosos y curvos dientes de la araña Pollito. Yo he visto más de 1000 en mi vida, decía, y todas aplastadas de patas contra el suelo. Yo sabía en esa época de 2 endurecidos peones de monte que se habían desmayado instantáneamente al ser mordidos por esa araña. 2 miedosos nada más. Él sabía bien que no eran miedosos, decía riendo nuestro incrédulo. Pues bien, supe una mañana que dicho hombre acababa de ser visto sentado junto al fogón con una vincha mojada sobre la frente, quejándose bien alto mientras se balanceaba en el banco. Había sido mordido por una araña Pollito. Fui a ver a aquel escéptico sin reírme en lo más mínimo, porque sospechaba que no había lugar a risa alguna. «Maldita basura», me dijo inmediatamente el hombre mordido. «No puedo ni tomar agua todavía, y he aplastado a miles y miles de esos bichos, le aseguro. Figúrese que hace un rato yo estaba aquí mismo, esperando que hirvieran porotos, cuando bien, por encima de mi cabeza, una de esas arañas bajó del techo por el caño de la escopeta. Yo la arranqué del caño por una pata y en el aire sentí que se me enredaba en los dedos y me picó. Enseguida, en el momento mismo, vi todo azul y sentí que las piernas se me doblaban y casi caigo sentado en la olla de porotos. Nunca creí, yo le juro, que uno pudiera perder tan de golpe las fuerzas y ver azul el barro». Los otros 2 hombres mordidos por una araña Pollito, de que he hecho mención, sufrieron igual síncope. Uno cayó desmayado con la mitad del cuerpo dentro del agua, y el otro se desplomó sin sentido a pleno sol de fuego. Pero tanto el uno como el otro, e igualmente nuestro conocido, no sufrieron mayores molestias, salvo una ligera hinchazón en la parte mordida y un atroz dolor de cabeza que les hacía amacarse gimiendo. La focalización narrativa en el texto La araña Pollito, de Horacio Quiroga, es en tercera persona. El narrador no es un personaje protagonista en la historia, sino que narra los hechos desde fuera de ella, refiriéndose a los personajes como él sabía, nuestro conocido. Esta elección narrativa permite al autor presentar los eventos desde una perspectiva objetiva.
El cuento tiene una focalización narrativa externa, ya que el narrador es un observador externo que cuenta la historia desde fuera. El cuento trata sobre un hombre que, a pesar de haber sido mordido por la araña en 2 ocasiones, no reconoce el peligro que representan sus colmillos. El relato describe la capacidad de la araña para atacar y devorar un pollito, y como a pesar de sus costumbres y fuerzas, generalmente se contenta con insectos. El texto resalta la peligrosidad de la araña a través de las experiencias del personaje que subestima su veneno. El cuento orienta hacia una reflexión sobre la relación del hombre con la muerte y el poder de la naturaleza. El mensaje principal de la historia de la araña pollito de Horacio Quiroga es no subestimar el peligro. El cuento resalta la importancia de reconocer y respetar el poder de la naturaleza, así como de no menospreciar las amenazas que aparentan ser inofensivas. La araña gigante de la historia sirve como símbolo de la indiferencia del mundo natural hacia la vida humana y la inminente amenaza de mortalidad. Además, la araña puede interpretarse como una metáfora de la propia arrogancia del protagonista y las consecuencias de subestimar los peligros de la jungla. El uso que hace Quiroga de la araña como símbolo contribuye a los temas de la historia sobre el miedo, la mortalidad y las fuerzas incontrolables del mundo natural. Hombre se resiste a admitir el peligro. Apliquemos lo aprendido. Presta atención al siguiente texto. La continuidad de los parques, 1956, de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba la amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía a menos para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró.
Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Realiza lo siguiente. 1. Identifica la focalización narrativa. 2. Enumera los personajes. 3. Señala las marcas textuales que orientan la perspectiva argumentativa. 4. Comenta en plenaria el trabajo realizado. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.